En el caso de la violencia, lo primero que nosotros hicimos fue para los distritos de la muestra tratar de identificar dónde ocurría mayormente la violencia física hacia los niños, ¿no? Y encontramos que en la mayoría de los distritos, salvo en dos, es en el hogar, en conjunto, todos los distritos juntos, la violencia aparece más fuertemente en los hogares, ¿no? Pero cuando uno lo trabaja a nivel distrital, encuentra que en el caso de San Juan de Miraflores, por ejemplo, los niños experimentan violencia física tanto en el hogar como en los centros educativos de manera más o menos similar, y lo mismo ocurre en Huancavelica, ¿no? En los otros distritos, más bien es la violencia en el hogar la que sobresale por concentrar la mayor cantidad de episodios de violencia hacia los niños, ¿no? Luego lo que hicimos fue tratar de mirar los datos por tipo de violencia, ¿no? Y en el caso de la violencia moderada, el distrito donde se presenta con mayor fuerza esta problemática es en Acoria, con un 33%, Belén, con un 39%, es el otro distrito, digamos, donde la presencia de la violencia física moderada hacia los niños es fuerte. Huancavelica con aproximadamente un 30%, luego Punchana y en menor medida, pero digamos no menos importante, el 17% de los niños de nuestra muestra, San Juan de Miraflores, han experimentado violencia física moderada, versus el 14% en el caso de Villa Salvador. En el caso de la violencia severa, ahí hay un menor porcentaje de niños han sufrido este tipo de violencia, pero igual, digamos, hay un porcentaje fuerte. Si uno piensa, digamos, en estos son golpes, patadas, digamos, agresiones fuertes hacia los niños. Acoria nuevamente un poquito menos del %, y Punchana y Belén también, como otros distritos donde se presenta de manera fuerte esta violencia física severa, ¿no? En menor medida en San Juan de Miraflores, en Villa Salvador y mucho menos en Huancavelica, ¿no? Otro dato importante que nosotros encontramos es que la madre, como es la persona que está más cercana a los niños, es la que está más involucrada en los episodios de violencia, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de mirar el fenómeno por el tipo de violencia, es la pareja de la madre, normalmente el padre, la que ejerce los mayores actos de violencia física severa hacia los niños, ¿no? Hemos encontrado también en nuestra muestra, y luego lo hemos utilizado por eso en nuestros análisis multivariados, una proporción importante de madres de los distintos distritos de nuestro estudio que tendrían una tolerancia importante hacia el castigo físico. En Belén, 66% de las madres está de acuerdo con que el castigo físico, si se administra correctamente, tiene efectos positivos en la crianza. En el caso de violencia psicológica, tenemos que en total de nuestra muestra 26% de los niños fueron testigos de violencia psicológica, o física contra la mujer en el hogar. Esto ya es un indicador de violencia psicológica al niño. Y aparte tenemos nuestro propio cálculo de violencia psicológica. Diremos, bueno, que Punchana, Belén, Villa Salvador son distritos donde esa es una experiencia relativamente más fuerte para los niños de estos distritos. San Juan de Miraflores con 18% también, digamos, es una zona de ahí donde se presentarían este tipo de experiencias de violencia psicológicas a los niños, y en menor medida en el caso de la región huancavelica, ¿no? En el caso de la violencia física en general, cualquiera sea su forma, encontramos que los niños mayores han sufrido más violencia física. La mayor educación de la madre reduciría la posibilidad de que ocurra violencia de este tipo. Estaría asociada negativamente esta variable. Belén, en comparación a los otros distritos, es el distrito digamos, donde hay más presencia de este tipo de violencia.
La tolerancia hacia el castigo físico, es decir, digamos, madres que han reportado, digamos, diferentes respuestas que nosotros hemos utilizado para construir un indicador de tolerancia al castigo físico. Esas madres que tienen más tolerancia tienen hijos que han tenido más violencia física, y el hecho de que la madre haya sufrido o sufra, violencia física es también una barrera asociada con la posibilidad que el niño mismo sea maltratado físicamente, ¿no? En el caso de la violencia severa, que es la violencia más fuerte hacia los niños, nuevamente la edad de los niños, el hecho de residir en Belén en comparación a residir en las otras zonas, un resultado que lo hemos analizado con detalle y es consistente, y efectivamente es así como parece que está ocurriendo, es el que las madres que tienen un historial de violencia infantil, es decir, las madres que han sido ellas mismas violentadas cuando eran niñas, porque tenemos una parte de la encuesta que construye una trayectoria de violencia de la madre. Esas madres, más bien, los hijos de esas madres tendrían menos posibilidad de ser ellos mismos víctimas de la violencia, ¿no? Sin embargo, si es que la madre misma está sufriendo violencia, eso sí, digamos, está fuertemente vinculado con la posibilidad de que el niño sufra violencia o no. La tolerancia hacia la violencia física, ese castigo, está también asociado fuertemente con la presencia de una violencia física severa, ¿no? Esto, digamos, es muy consistente con lo que se encontró en el estudio cualitativo, una percepción común de todos los participantes del estudio respecto a la existencia de un ejercicio sistemático de violencia física y psicológica desde padres y madres hacia los hijos, la cual tiene como objetivo corregir y educar, y en ese sentido se ve justificada. Eso está un poco vinculado a nuestra variable de tolerancia, de castigo. La variable edad me parece un argumento de suma importancia al considerar tanto si al niño se le puede pegar o no, con qué fuerza y con qué frecuencia, ¿no? Igual que en el caso del estudio cuantitativo, en las 4 zonas se ha visto que la madre tiene una mayor presencia en la vida cotidiana de los niños, lo cual se asocia también con el mayor uso de la violencia por ellas que por los padres. La probabilidad de regulación emocional y con medio del uso de la violencia tiene que ver también con los factores contextuales como la pobreza y vivir en un ambiente físico peligroso, especialmente como lo que se ha encontrado en el caso de Belén. En ese estudio cualitativo también se indagó, se hicieron entrevistas a diferentes funcionarios. En el caso de las familias, por ejemplo, se encontraba que la violencia aumentó por familias cuyos hijos, digamos, han padecido de violencia. La demora no estaría usando como un recurso importante la protección general de los niños y niñas en las comunidades estudiadas y que participaron de esta muestra. Según la propia perspectiva del personal que trabaja en los centros de salud e instituciones educativas, son pocos los padres que acuden en busca de ayuda, y por otra parte los padres señalan no necesitar buscarlos, tener dificultades de tiempo para hacerlos, o que cuando han acudido a buscarlos, este apoyo no ha sido tan específico como ellos quisieran, sino más bien ha sido de carácter general, ¿no? Tenemos una primera mirada a la implementación de los programas para poner en contexto lo que viene después, ¿no? Que son las percepciones de los usuarios y de los no usuarios acerca de los programas. Quería comentar algunas cosas que salieron en el estudio, ¿no? En el caso de los programas basados en centro, y encontramos, uno de los temas que encontramos fue que había confusión entre los modelos de intervención. SET son las salas de educación temprana y PIET es el programa integral de educación temprana. Ambos son programas no escolarizados. La diferencia, ambos son atendidos por promotoras. La diferencia principal es que en el SET los niños asisten solos, mientras que en el PIET los niños asisten con sus madres. Lo que encontramos es que había una gran confusión entre los propios usuarios sobre a qué tipo de programa iban ellos, sobre si era un SET o era un PIET. Los usuarios no lo tenían claro.
Cuando exploramos un poco el tema ya en la misma zona, lo que descubrimos era que parte de la confusión venía por el hecho de que el programa había sido originalmente un pie y se había terminado transformando en la práctica en un set, ¿no? Y de hecho aquí nosotros lo que hemos encontrado son solo indicios y creo que puede ser un punto de partida interesante para futuros estudios, pero lo que sugerían la evidencia anecdótica que recogimos es que hasta cierto punto había habido cierta capacidad de agencia de los actores locales para progresivamente ir modificando un pie en términos de un set, en la medida en que las madres de familia que originalmente iban y participaban del programa, lo que luego terminaban haciendo era dejando solos a sus hijos en el programa a cargo de la promotora. Justamente apuntando en esa dirección estaba el tema, por ejemplo, de que en el PIE, Programa Integral de Educación Temprana, de acuerdo a la estrategia diseñada por el Ministerio, este es un programa que atiende en principio 2 días a la semana a los niños con sus madres. Lo que encontramos recogiendo información de las promotoras y de las propias madres es que iban al PIE hasta 4 veces por semana o 5 veces por semana en algunos casos. Y otro tema que encontramos bastante a nivel en las diferentes zonas era la existencia de cierta rivalidad o competencia, por decirlo de algún modo, entre los programas de los diferentes sectores. Este es un tema que salió con bastante fuerza en todas las zonas, y en realidad era el hecho, lo que decían las promotoras era que ante la aparición de un guaguaguasi en la zona, ellas inmediatamente se quedaban sin niños, porque evidentemente las familias prefieren enviar a sus niños a un programa que les da alimentos versus los programas educativos que no necesariamente ofrecen alimentos. Del lado de los programas basados en el hogar, en realidad yo creo que el hallazgo más importante fue recoger evidencia acerca de cómo la modalidad de trabajo del PIETBA no se está cumpliendo. El PIETBA es un programa de visita a los hogares y la intención de la promotora al visitar al hogar es poder trabajar no solo con el niño, sino con los padres del niño. Y lo que encontramos es que, y lo encontramos reportado tanto por las promotoras como por las propias madres de familia, es que la promotora estaba trabajando únicamente con el niño. Los padres de familia sí estaban presentes en el hogar, tanto de acuerdo al reporte de la promotora como de los propios padres. Sí estaban presentes, pero no estaban participando de la actividad. La idea es más una presencia en términos de supervisar que todo esté bien entre el niño y la promotora, pero no se está cumpliendo el objetivo de involucrar a los padres en el proceso de estimular, el desarrollo, de promover el desarrollo de sus hijos. Otro tema que no es que encontráramos que ocurriera muy frecuentemente, pero que sí puede ser un tema importante a tener en cuenta, es que en algunos, una promotora en particular declaró que con algunas de las familias que ella tenía a su cargo, tenía dificultades para ingresar al hogar de los niños. Entonces, que la familia sí aceptaba que trabajara con los niños, pero que tenía que trabajar en la entrada de la vivienda, ¿no? a la intemperie. Un tema que también sale en esto del funcionamiento de los programas es lo importante que puede llegar a ser el rol de los padres de familia o de algunos miembros de la comunidad en la gestión del programa. Nosotros encontramos evidencia de programas que, por ejemplo, de acuerdo al diseño original, no contemplan la entrega de alimentos a los niños, como puede ser un set donde los niños van, pero en principio no se ha contemplado la entrega de alimentos necesariamente. Y lo que encontrábamos era evidencia de cómo se había gestionado localmente conseguir donaciones de alimentos del PRONA y luego la organización de las madres de ese programa para cocinar los alimentos por turnos y encargarse de dárselos
a los niños, ¿no? Encontramos que en promedio los diferentes programas tenían hasta 16 materiales diferentes con los que trabajaban, que les permitían estimular el desarrollo de los niños en diferentes áreas. De entre todos los programas que visitamos, donde había mayor variedad de materiales era en las cunas y en los guaguaguasis. Sin embargo, el tema que saltó mucho es que aquí cuando hablo de número promedio son materiales diferentes, ¿no? Dentro de cada uno pueden tener más de uno, pero digamos diferentes materiales. Pero un tema que se hizo evidente fue el de la procedencia de los materiales, porque la mayor parte de los materiales habían sido elaborados por las promotoras o por las docentes en algunos casos, ¿no? Entonces, en ellas mismas había mucha preocupación acerca de la idoneidad de estos materiales y si de repente eran lo que necesitaban para el trabajo con los niños o no. Moviéndonos al siguiente tema, ya trabajando con las familias usuarias de los diferentes programas entrevistados, un primer tema que exploramos fue el de los motivos de las familias para enviar a sus hijos a programas de atención y educación para la primera infancia. Y en general la motivación pasaba por el tema de promover el desarrollo de sus hijos. Sin embargo, había matices interesantes entre aquellos que optaban por que sus hijos asistieran a un programa basado en centros y aquellos que asistían a programas basados en el hogar. En el caso de los primeros, había un interés principal, o el foco del interés estaba puesto en la posibilidad del desarrollo socioemocional de los niños, y específicamente en lo que ponían mucho énfasis las familias era en la posibilidad de interacción de sus hijos con otros niños y en el desarrollo de la autonomía y el ir ganando independencia para poder cada vez asumir más cosas los niños por ellos mismos. A diferencia de las madres usuarias de programas basados en el hogar, donde ellos ponían mucho más énfasis en el querer estimular el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje de sus hijos. Y este tema pasaba mucho por una percepción de las madres de la promotora del PIETBA como una persona más capacitada para estimular a los niños de lo que ellas mismas lo eran. Y finalmente, en términos de la motivación, en el programa de cuidado basado en centro, los motivos tenían mucho que ver con una necesidad de apoyo en el cuidado de los niños y también con el hecho de la posibilidad de recibir alimentación. Nosotros exploramos específicamente el tema de si la posibilidad de que sus hijos asistieran a este tipo de programas les había permitido a las madres la posibilidad de empezar a trabajar o de repente empezar a estudiar. Y en realidad lo que encontramos, y esto es algo que ya se había encontrado previamente en un estudio sobre guaguaguasi que había coordinado Santiago Cueto, es que en realidad la asistencia de los niños a este tipo de programas no es que les permite a las madres empezar a trabajar en el sentido de antes no trabajaba y ahora sí, sino que lo que les da es tranquilidad para irse a trabajar, pero digamos ya se iban a trabajar antes, ¿no? También trabajamos con las familias usuarias el tema de hacer un balance de cuáles consideran que son los aspectos positivos y cuáles los aspectos negativos de los programas en los que asisten sus hijos. Los aspectos positivos coinciden mucho con cuáles son sus motivos para enviarlos, y es lo que ya comentamos hace un instante. Y los aspectos negativos, y aquí vuelve a salir el tema de los materiales, ¿no? Son las percepciones de los usuarios, sobre todo de programas basados en centro, respecto a que los materiales no son suficientes, pero sobre todo no son adecuados, justamente por los temas que describíamos antes, ¿no? Y también una preocupación por la infraestructura poco adecuada de los locales donde funcionan estos programas para recibir a niños tan pequeños. Del caso de
de los programas basados en el hogar, concretamente del PIETAF, que es el que hemos considerado en este estudio, un tema bien interesante es que uno de los principales aspectos negativos del PIETAF es el horario. El hecho de que la visita sea solo una vez a la semana y por una hora. Así como entrevistamos a familias usuarias, también tenemos en la muestra a familias no usuarias. Y el tema principal con ellas es establecer cuáles son esos motivos por los que no están enviando a sus hijos a programas de atención y educación de la primera infancia. Encontramos que habían diferencias entre los motivos para no enviar a sus hijos por zona de residencia, ¿no? Mientras que en el caso de las familias no usuarias urbanas, los motivos para no enviarlos pasaban más por el temor de las madres de que sus hijos sean maltratados o por la percepción que tienen de que los niños dentro de un centro pueden hacerse daño ellos mismos unos a otros. En el caso de las familias no usuarias rurales, ese no enviarlos era principalmente un tema de ausencia de oferta de ese tipo de programas en sus comunidades. Adicionalmente, en algunos padres no usuarios, tanto de zonas urbanas como rurales, pero fueron bastante menos padres, encontramos como motivo para no enviarlos el hecho de que sus hijos eran aún muy pequeños y que ellos, mirando al futuro, decían que cuando sus hijos caminaran o cuando hablaran un poco más, ellos sí considerarían la posibilidad de enviarlos. Dentro de las familias no usuarias, teníamos algunas familias que en el pasado sí habían sido usuarias de estos programas con estos mismos niños y los habían dejado de enviar. Y con ellos tratamos de explorar cuáles eran los motivos por los que dejaron de enviar a sus hijos. También encontramos nuevamente diferencias en zonas, en no usuarias urbanas y rurales. En el caso de las primeras, las madres reportan que dejaron de enviar a sus hijos porque en el programa no los cuidaban bien, mientras que en las familias no usuarias rurales lo que reportaban era que el programa que existía en su comunidad se había cerrado y por ese motivo ya no podían participar más, o en caso contrario que ellos se habían mudado a otra comunidad y en esa nueva comunidad no había oferta, ¿no? En términos de las características de las madres y el hogar, la educación de la madre estaba asociada positivamente con la asistencia, en el sentido en que madres con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de enviar a sus hijos a un programa de atención y educación. Un segundo punto que encontramos es que el hecho de que la madre cuente con una pareja, o sea, un esposo o un conviviente, hacía que hubiera mayor probabilidad de enviar a los hijos a un programa de AEPI. Otra característica del hogar que estaba asociada negativamente con la probabilidad de asistencia era el hecho de que existieran en el hogar personas de entre 17 y 70 años y la lógica aquí es que esas son personas que potencialmente pueden asumir el cuidado de los niños, ¿no? Y entonces en ese sentido, al haber alguien que pueda asumir el cuidado en casa, eso reduce la probabilidad de asistir. Y finalmente un tema interesante es que no se encontraron diferencias por nivel socioeconómico en términos de la asistencia, ¿no? Y eso es un tema interesante porque la cobertura de los programas para niños menores de 3 años es limitada, pero dentro de, digamos que en esos pocos que asisten, no se observan brechas por nivel socioeconómico, ¿no? Tampoco encontramos diferencias por lengua materna o por condición laboral de la madre. En términos de características asociadas en las diferentes zonas o asociadas a la zona de residencia, los hogares en áreas urbanas tienen más probabilidad de enviar a sus hijos a programas de AEPI, que es consistente con cómo es la oferta en el país, y no encontramos que existieran diferencias a nivel distrital. En general, nosotros hemos encontrado que los programas de atención y educación de la primera infancia son percibidos como importantes y hay un interés generalizado de todos los actores que entrevistamos respecto a ampliar la cobertura de estos programas. Lo que encontramos es que desde el lado de las familias, tanto usuarias como no usuarias, la mayoría señalaba que estaría interesada en un programa educativo basado en centro. En realidad uno puede decir
claro, uno para los hijos siempre aspira a lo mejor y hay la idea de que un programa, digamos, formal o basado en un centro puede ser lo mejor, pero en realidad cuando exploramos los argumentos de las familias que elegían este tipo de programas, encontrábamos básicamente tres cosas. Uno, que hay un interés de las familias porque exista un componente educativo que sea explícito, y era algo importante. Otro segundo tema muy importante era el deseo de la familia de enviar a su hijo a un lugar donde pudiera interactuar con otros niños. La interacción del niño con otros niños era algo altamente valorado por las familias. Y finalmente el hecho de que fuera en un centro obviamente era un apoyo en el cuidado en la medida en que la madre liberaba tiempo para poder dedicarse a otras tareas. Sin embargo, también algunas de las familias, como pueden ver aquí, planteaban que la estrategia que mejor les parecía tratándose de niños menores de 3 años era un programa educativo basado en el hogar, y lo que rescataban era que el hecho de que fuera basado en el hogar les daba la posibilidad de supervisar el trabajo de la promotora educativa y les daba la posibilidad a ellos como padres de aprender qué es lo que debían hacer con sus hijos. Lo interesante aquí es que incluso estos padres que planteaban que era mejor un programa educativo basado en el hogar, insistían en el hecho de la necesidad de que el horario de atención fuera más amplio. Entre los funcionarios entrevistados, solo eran 9 funcionarios que entrevistamos en las 2 regiones, y ellos también coincidieron con las últimas familias que mencioné en señalar a los programas educativos basados en el hogar como los más, como el modelo que mejor aplicaría. Y lo que encontramos en las entrevistas fue que los funcionarios públicos que entrevistamos no estaban al tanto de las políticas nacionales a favor de la primera infancia y cómo esas podían ser un referente para el trabajo concreto que ellos estaban realizando y cómo sus iniciativas locales se pueden articular a algo más grande, ¿no? Exploramos también con los entrevistados si, de acuerdo a su percepción, existía o no una voluntad política de parte de sus autoridades locales para favorecer el llevar a escala este tipo de programas. Y lo que encontramos es que la mayoría de los entrevistados percibe que las autoridades locales no tienen interés en invertir en este tipo de programas, ¿no? Este tema de la falta de voluntad política se manifestaba en la falta de capacidades locales para poder tomar iniciativas a favor de la primera infancia o para poder diseñar y ejecutar programas, ¿no? Ahí sí varios de los funcionarios mencionaron que no lograban generar intervenciones justamente porque percibían que había una falta de capacidades locales para poder hacerlo. Y que el hecho de que no hubieran esas capacidades locales pasaba no porque no hubiera la gente ahí, sino porque no se invertía dinero en que hubiera esa gente. O sea, no se estaba contratando a nadie en las instancias de gobierno local que pudiera trabajar en estos temas. Exploramos con los diferentes entrevistados cuáles deberían ser esos mecanismos para involucrar a la comunidad, ¿no? Y lo que todos plantearon reiteradamente era que eran necesarias reuniones informativas en diferentes comunidades justamente sobre este tema y justamente para poder vencer en algunos casos las malas percepciones que habían sobre entre familias no usuarias sobre todo, ¿no? Cuando les preguntamos a los funcionarios cuáles deberían ser los pasos para seguir, ellos mencionaron que era necesario sensibilizar a las autoridades y que ese compromiso de las autoridades se tenía que manifestar en una asignación de presupuesto para el tema de la primera infancia que permitiera el desarrollo de capacidades locales. Y el tema de la necesidad de evaluación o diagnósticos de programas de AEPI existentes.